En el aire un día más. Bueno, pues vamos a avisar a todo el mundo que vaya llegando. Vamos a Si queréis testear. ir poniéndolo en Twitter, voy a poner, ya Aquí estamos en directo. estamos una noche más en psicometrías. En directo, no puedo hacer ningún chiste, ningún juego de palabras. Estamos. No. Y ya estamos de directo. Vale, ya Muy está. Y ya bien. estamos en directo. Bien, gracias. Gracias, gente. Ok, vamos a ver esto A fuera. ver. Esto dentro. Vale. Voy a ver si está funcionando esto por aquí. Vale, pues el directo de hoy, que claro, es que es difícil generar un guión sobre el directo de hoy porque como está pasando todo el rato, constantemente están llegando cosas nuevas, se está actualizando, pues si hubiéramos preparado un guión la semana pasada, hoy no nos valdría para nada. Si hubiéramos preparado un guión ayer por la mañana, tampoco nos serviría. Entonces, el sentido de esto ya no es ni siquiera un taller, es una charla, Sí. es vamos a hacer aquí lluvia de ideas y de un poco a ver si podemos ordenar lo que está sucediendo en el mundo. Y yo creo que lo más guay que tenemos de este directo son nuestros dos invitados, Ujú. porque Javi, por ejemplo, Dados de la Plus, representa la parte del modelo de lenguaje artificial, lo que llamamos la inteligencia artificial, porque él conoce un poco cómo está este modelo, conoce hasta donde sabemos, porque claro, OpenAI no ha presentado el código, el código fuente y sabemos lo poco que sabemos, ¿no? Ujú. Algunas cositas que nos contarás a lo mejor del modelo Transformer. Y luego tenemos a Gon, que él es investigador en psicolingüística y entonces nos va a contar la parte del modelo de lenguaje verdaderamente natural, el modelo de lenguaje en humanos. Ujú. Entonces, nuestra idea es un poco que hablemos un poco de la parte artificial, de la parte natural y luego de qué diferencias tiene y en qué puntos comunes se encuentran. Ujú. Y Convergencias perfectas. intentar contestar un poco a la pregunta de, ¿realmente estos modelos, el camino que estamos siguiendo en estos modelos artificiales puede llegar a generar un lenguaje similar al de los humanos? ¿Podemos estar en ese punto o estamos yendo en un camino completamente cualitativamente distinto? Es más, es un punto de interés ver en qué camino estamos yendo, porque yo, con tanta novedad y con tanta inundación de diferentes directrices, yo no tengo muy claro hacia dónde van las cosas. Y lo comentaremos luego y tal, pero con la competitividad que parece que está emergiendo entre las grandes tecnológicas, tampoco vamos a tener mucha transparencia sobre qué está ocurriendo por debajo. Por tanto, bueno, aquí abiertos a debate, contamos con algunos de nuestros flamantes alumnos no, estudiantes no, concursantes, perdonadme, estoy que no duermo, eh, y alguno más que seguramente se conecte durante el directo, perdóname Nuria, lo siento mucho, acepto la indignación, alguien más que se conecte durante el directo. Pero para empezar, voy a empezar pidiendo que salude Gong, luego Javi, y ya que Javi se explaye con lo que él pueda comentarnos un poquito para empezar con todo el tema de la parte estadística de este modelo, ¿no? Así que empiezo con Gon. Hola Gon, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Cómo Un estamos? día más en psicometrías, Un día un más. recurrente. Pues nada, pues ¿cómo lo veis todo esto? Hoy Eh, le hemos pedido, hoy le hemos pedido a ChatGPT que nos diga una palabra para expresar esta emoción que sentimos como ambivalente, de admiración pero a la vez inquietud sí, y agobio. sí. Ha dicho tecnotempestad. Tecnotempestad. Sí. Para agarrar ambos. Que es cierto que comentaba Alicia que no recoge bien la parte de fascinación, solo la de la tecnología y la de un poquito de incertidumbre y tal, pero es una emoción Sí. curiosa ¿Tú de. cómo te sientes, Juan? ¿Tú Yo cómo creo que estás igual, viviendo esto de la que- psicolingüística? pues es un poco ambivalente la sensación, porque por un lado iba a sugerir justo ahora que quizás la parte de fascinación no está en la palabra porque ya la ponemos nosotros, la parte del hype. Y desde hace unas semanas, pues como por un lado se vive con mucha, como decís, con mucha animosidad todo esto, cómo está evolucionando y lo rápido que parece que ha cambiado cómo vemos los modelos de lenguaje específicamente, pero también la inteligencia artificial. Eh, pero creo que también estamos como
dando a saber un poco, haciendo otra vez patente, que tenemos mucha tendencia a antropomorfizar modelos como estos. Y estos modelos son súper interesantes desde el punto de vista del lenguaje y en general desde la conciencia cognitiva, porque nos permiten investigar un poco mejor cómo pensamos nosotros, o más bien los materiales sobre los que nosotros pensamos, sobre los que nosotros procesamos. Por ejemplo, ahora está en el debate así más activo, pues está viendo que gracias a que vemos que ChatGPT tiene una gramática prácticamente igual a la nuestra, pues vemos que la mera exposición al lenguaje ya nos permite, o en teoría nos podría permitir, aprender un lenguaje o aprender una gramática sin necesidad de ciertas disposiciones innatas que mucha gente asume. Y eso es interesante. De ahí a que detrás de estos modelos haya un agente, haya un sujeto que tiene unas facultades de lenguaje similares a las nuestras, Ujú. ya hay un mundo. Y creo que en general estamos siendo un poco demasiado generosos con estos objetivos sobre cómo funciona GPT o cualquier otro modelo. Pero en general yo lo veo con ilusión. ¿No? Bueno, me gusta que lo veas con ilusión, sobre todo porque vienes de la rama más teórica pura de la psicolingüística. O sea, me fascina que lo veas con mucha ilusión. Gracias por el saludito de entradilla. Eh, que salude Javi ahora, que cuente un poquito y ya entramos un poco en debate informal, ¿de acuerdo? Tampoco quiero que esto tenga un guión muy estricto porque no puede tenerlo, creo que Alicia lo ha dicho muy bien. Así que hola Javi, bienvenido de nuevo por aquí a Ecuación Triunfo. Buenas, buenas. Esta vez de manera legal, porque la otra vez me colé de manera ilegal en los chats del, del debate que estáis haciendo. Y nada, muy buenas a todos, a los que no conozco también, andáis por aquí. Y nada, pues a mí me sorprendió ayer a las 9 de la noche. Yo, bueno, me enteré un poco antes porque me llegó un mail que imagino que la gente que estábamos como en la lista esta que en su momento pedimos acceder a no sé qué nos llegó a todos. Y que hicieron incluso una charla en YouTube, en directo, explicando cómo iba y no sé qué. Que bueno, yo de eso siempre desconfío un poco porque sería la primera vez que alguien enseña algo mal en una demo de estas, ¿sabes? En plan, como que no funciona. Pero es un poco loco, la verdad. A mí me da entre ilusión y miedo. ¿Me oigo en algún audio? Sí, Sí, ahí se ha... David, hola por entrar, David, ¿puedes ahí está, gracias David, que había un poco de reverb. Que yo lo veo entre ilusión y miedo en el sentido, no miedo de nos va a quitar el trabajo, no sé qué, no sé cuántos. Que además yo estoy en el lado más o menos bueno, porque alguien va a tener que entrenar a esa cosa, y entonces ahí estaremos nosotros. Pero más allá de la parte laboral, eh, eh, o sea, abruma un poco. Abruma un poco porque, como decía Gonzalo, esto está en una tierra de nadie, porque no. Bueno, vosotros sabréis más de los términos, pero para mí tampoco es que aprenda como tal, como un humano, me refiero, pero tampoco está haciendo una optimización a secas como podría hacer cualquier otro algoritmo. Entonces está ahí como en un terreno entre lo humano y lo no humano, una cosa difusa, yo creo, de qué es. Porque más allá de que aprenda, o sea, para mí la parte más interesante, bueno, que ahora, ya, antes sabíamos poco, ahora vamos a saber menos, porque no sé si habéis visto el comunicado, bueno, el paper este de 90, bueno, paper, el comunicado este de 97 páginas que sacaron, y básicamente te dicen que no van a darte detalles porque han visto que hay competencia y que se acabó. O sea que a partir de ahora habrá que llamarlo close AI, porque ya no es open, ya no es OpenAI. Y vamos a saber aún menos de cómo está alimentado y cómo está entrenado. Pero para mí la parte más loca no es tanto la parte del entender la frase en sí, de la parte del lenguaje natural, de que entienda el significado y tal, y no sé qué, sino la parte posterior que es el aprendizaje por refuerzo. Porque él va preentrenado, pero luego tiene que haber un refuerzo del usuario. Cuando tú le dices, no, dame no sé qué. O sea, el cómo él responde a tus inputs, ese refuerzo, a mí es la parte que a mí personalmente al menos me resulta como más interesante saber cómo lo están haciendo. Porque la otra, pues bueno, puedes tener algo predefinido y ya está, pero la de por refuerzo me parece mucho más interesante de ver cómo lo están haciendo. En tiempo real, sobre todo, porque no sé qué computador ¿Crees es que lo este. van a hacer en tiempo real?
yo no había entendido eso. Estábamos hablando antes de si realmente, como imagínate, cada semana vuelcan los datos y entrena. Sí, o sea, Claro, ese es el base, por así decirlo, pero luego cuando tú le emites una opinión desfavorable y él tiene que reaccionar, y ya no es solo que él entienda que tú no te está gustando su respuesta y que la tiene que cambiar. O sea, al final ahí le estás como premiando o penalizando la respuesta que tú le estás dando. Entonces tiene por debajo algún tipo de algoritmo muy rápido, muy sencillo, pero muy eficaz, de una vez que he calculado muchísimo por debajo, puedo hacer, seguramente haga muchas cosas que ya tenga preautomatizadas, en plan de, pues si me dice esto tiro de aquí, si me hace esto tiro de allá y no sé qué. Pero claro, tiene que tener un algoritmo por refuerzo detrás, aparte de lo que está haciendo en la parte preentrenada del transformer que use o lo que sea. Nos está diciendo Nuria, que está aquí, que pasemos el paper. Yo lo dejo por aquí en el chat. sí. eh, que ya lo que yo he estado viendo es que la gente dice como son 90 y pico páginas, pero no dan datos No. técnicos sobre el modelo y que todo es un poco como, ¡guau! Es todo la hostia, va a ser súper guay. Y poco más, ¿no? Sí, es Sí. más un Y informe de una empresa, o sea, de típico CEO que Apple saca producto y te hace ahí una nota de prensa, solo que es una nota de prensa de 93 páginas, pero tampoco... sí, sí, sí. Que a lo mejor conviene copiarlo, pegarlo, dárselo a GPT y que te dé un resumen. Que, Nuria, decías en el chat que tienes miedo a las consecuencias en el futuro o de cómo lo usen. Si quieres compartir algo de eso. Nada, un poco la típica visión catastrofista que te viene, ¿no? De ver tantas pelis y leer libros. Pero sí, un poco porque al final, bueno, sí, al final va a ser un close y no va a estar disponible para todo el mundo, pero no sé, me empecé a preocupar cuando empecé a ver estas primeras noticias de influencers que le cogían la cara y les metían dentro de vídeos Sí. no por y tal. Y claro, pues un poco por esos tiros voy pensando. Pero Sí. vamos, que luego está muy guay también que te escriba el código bien a la primera. Pero es todo un tema ético el que se abre, que ni siquiera habíamos empezado a tocar eso. Hay algunas también, algunas ideas que con 3 segundos de un input de audio puede clonar tu voz, por ejemplo. O sea, la tecnología avanza muy rápido hacia un mundo en el que diferenciar señal de ruido parece que va a ser complicado. Y otras cosas, o sea, pero esta es la parte que a mí me da un poco de ansiedad, ¿no? Por cierto, no lo he dicho, pero interrumpid todos cuando queráis, ¿vale? Que esto es una charla muy informal, no tenéis que escribir por el chat, según tal, decís, oye, pues me ha parecido esto y ya está, ¿no? Y yo por... Sí. Sobre lo que decía Nuria, hubiese sido genial, lo que pasa que pues no podía y tal, pero tener a Nerea, porque Nerea que hace cosas de IA, Ujú. justo habla de, muchas veces en sus charlas, de esta parte de, en realidad, que si esto sigue en manos cerradas, en realidad estamos... O sea, al final la IA optimiza mejor cosas que hacemos los humanos en nuestro tiempo real. Y eso puede servir, al final depende cuál es tu función objetivo. Si tu función objetivo es hacer el bien, vas a hacer más bien que una persona. Pero si tu función objetivo es hacer el mal, vas a ser peor que una persona, porque vas a hacer el mal de manera mejor, por así decirlo. Vas a ser malo de manera mejor, siendo malo. Entonces, al final, si esto se cierra y acabas en los de siempre y en las manos de los de siempre, Ujú. pues todos los sesgos que existían y todos los discriminación de los algoritmos y tal y no sé qué, va a ser aún mejor, entendiendo como mejor, que lo va a hacer más extremo, porque Sí. es su objetivo en ese uso que alguien le dé, como algo malo. Totalmente. Yo, por continuar un poco lo que vais diciendo, yo creo que yo también lo veo con preocupación, como pues, la IA va tomando un poco pues, espacios que compartimos y tal con ellos, pero a mí gran parte de lo que me preocupa no es tanto lo que puede llegar a hacer una IA, aunque sea problemático, como vemos ahora, el hecho de que puedan clonar tu voz, pues es problemático, ¿no? Ahora es más fácil, pues, cometer un fraude o realizar cualquier otro acto. El problema para mí es que ahora mismo, como vais diciendo, pues esto ya deja de ser un poco una herramienta y empieza a ser más un producto, que su desarrollo y su inserción pues, en el mercado laboral o en cualquier otro mercado empieza a responder más a intereses mercantiles que otra cosa. Entonces vamos a empezar a ver cómo, siguiendo un poco lo que vamos viendo en las últimas décadas, empiezan a vendernos este tipo de productos
como si pudieran hacer más de lo que ya hacen ahora. Por ejemplo, cada vez que salga un modelo, ya se va a empezar a escuchar que por fin han alcanzado la inteligencia artificial general. Y eso es algo de lo que estamos muy lejos y probablemente ni siquiera tengamos las herramientas para evaluar si realmente existe ese tipo de inteligencia. Y vamos a empezar a tener que ser un poco más críticos sobre lo que realmente puede hacer un modelo como estos. Y por poner un ejemplo, yo entiendo que incluso aunque con la mejor intención del mundo, que dudo que la tengan, pero incluso el CEO de OpenAI, este Altman, por ejemplo, comentaba en Twitter que entre una de las cosas interesantes de este tipo de modelos es que algún día podrían extender los sistemas de salud para llegar a gente que no se puede permitir un médico. Quizás no dándose cuenta de lo problemático que es eso. Es decir, a mí el día que una persona con todos los recursos del mundo prefiera una IA que un médico, entonces diré, vale, guay. Pero ese no es el caso. No creo que ahora mismo el propio Altman prescinda de su médico para usar su propio producto. Y entonces vamos a ver cómo van a intentar utilizar este tipo de modelos como parches para llegar a segmentos de la sociedad en los que debería estar el Estado, por ejemplo. Y eso es problemático. Pero no tanto por lo que en un futuro podría llegar a hacer un modelo como este. Entonces, yo también lo veo con preocupación, pero ahí es donde quiero meter un poco el hecho de que es importante ser críticos, un poco y empujar un poco hacia atrás, aunque sea por cautela, sobre las verdaderas capacidades de ese tipo de modelos. Sí, hay algo de todo esto que me encanta a nivel histórico porque hemos hablado mucho y sobre todo desde la ciencia ficción en las últimas décadas que tiene que haber algo que sea exclusivamente humano que nunca jamás un robot podrá hacer, una inteligencia artificial o lo que sea. Pero no va a ser hasta ahora que empiezan a existir inteligencias artificiales tochas que lo vamos a descubrir realmente, porque decíamos la empatía, la creatividad, pero de repente estos modelos hacen algo que se parece a. Entonces, pero yo sí que creo que hay algo exclusivamente humano, pero que ahora es que a lo mejor ni siquiera podemos imaginar qué era. A lo mejor era un matiz de la creatividad, un matiz de la empatía. Y el otro día hablando con un amigo mío que es médico, yo le decía, tío, esto está muy, muy bestia, o sea, esto se va a implementar en los hospitales y en la atención primaria y tal, en plan, esto va a pasar. Él me decía, pues fíjate que es que el diagnóstico como tal, el acertar, el categorizar si algo es maligno o benigno, es como casi de lo que menos hacemos en realidad. La función que cumplimos los médicos casi es asistencial más que una toma de decisiones. Y ostras, eso me hizo pensar, ¿será por ahí que tira lo exclusivamente humano? No sé si me explico. Pero me parece interesante. Bienvenido, Yo, Cryptic Command, que es su primera intervención en el chat. Ujú. nada, yo iba a comentar solo por continuar este hilo que quizás en este momento, para entender un poco lo que realmente nos separa de estos modelos, que ahora mismo hay mil cosas, pero quizás en un futuro hay que asumir que lo que pueda producir un modelo como estos sea idéntico a lo que pueda producir una persona, al menos a nivel de apariencia, de forma. Quizás estamos, no sé, igual culturalmente sesgados a fijarnos más en las predicciones de este tipo de modelos. O sea, lo que vemos son predicciones. Este modelo está entrenado para predecir la siguiente palabra que viene en el hilo de su discurso. Y quizás no hemos perdido un poco la tradición de ver lo que hay detrás de ese modelo e intentar los mecanismos que generan lo que vemos. Y es ahí donde yo creo que la ciencia cognitiva y en mi caso la psicolingüística, pues es precisamente nuestro trabajo, investigar cómo funcionamos nosotros para generar lo que hacemos y cómo podemos reproducirlo luego en ordenadores, no al revés. Yo creo que aquí es importante remarcar un poco que si queremos investigar eso, tenemos que centrarnos un poco más en explicar más que predecir. Ujú. Es, Que además, es, o es sea, bonito. No, no, dale, perdón, Javi, dale, dale, dale. que es que yo creo que está yendo más rápido la parte de la tecnología o de la algoritmia en cuanto a la predicción, mucho más rápido que la parte de cómo evaluamos esa predicción. Porque eh, al final nuestra evaluación como humanos ya hay un sesgo de selección. Una persona que entra en el chat GPT, ya hay una parte de él, salvo que vaya por una parte más técnica, pero ya hay una parte de él que probablemente una respuesta que a lo mejor si se la diese otra cosa que no fuese chat GPT la valoraría como un 6,
ya por el mero hecho de estar entrando en ChatGPT, probablemente tenga un sesgo hacia que está guay, en plan de como, mira qué guay lo que hace y tal y no sé qué. A lo mejor si te la estuviese dando un aparato que tiene una apariencia así un poco rudimentaria, una máquina de escribir o no sé qué, una cosa así y tal, por poner un ejemplo, no estarías como tan propenso a valorarlo tan positivamente. Creo que valoramos como muy positivamente lo que nos devuelve y no sé yo si se está poniendo el énfasis en, vale, pero, o sea, a lo mejor me sirve, ¿no? Pero al final esto te da lo más probable, que es equivalente a darte algo lo que menos te disguste, casi te diría, más que algo que acierte. Y no sé hasta qué punto eso lo estamos como inflando, dentro de que a mí me parece una locura, quiero decir, o sea, que me parece alucinante lo que hace, no lo estoy quitándole como la barbaridad que es, sobre todo que lo haga rápido, o sea, a mí me impresiona que lo haga rápido, pero claro, como humanos yo ya cuando entro ya voy a ver qué cosa me va a decir, ya voy como sesgado a que algo va a hacer bien, a priori. Claro, además, este es un muy buen punto porque recuerdo que sobre esto reflexioné un poco el otro día y lo puse por ahí en un hilo de Twitter, donde comentaba que esto se nutría de la validez aparente y la evaluación que hacemos para ver cómo de bueno es de la de criterio, que es la que utilizan en Machine Learning como tal. O sea, yo entro a ChatGPT y escribo una pregunta, como todos lo hemos hecho. La primera es algo que ya conocemos la respuesta, ¿no? Y vemos cómo responde. Y hacemos un juicio comparativo de lo que sabemos y lo que responde. Y haces eso 2, 3 veces más. Entonces dices, bueno, está bien, sabe responder a mis preguntas adecuadamente y ahora llega el punto de generalizar. Si yo hago una pregunta de la que no conozco tanto, ¿qué me va a responder? Si yo le pido que programe un código que yo no sé programar, ¿qué va a hacer? Porque las veces que lo he hecho con lo mío, ha sido efectivo y efectista. Porque es efectista, como tú dices, Javi, tan rápido. Y creo que es un punto muy interesante, porque eso alguna vez lo hemos comentado, de que el utilizar la información derivada de ChatGPT de forma adecuada es un tema de validez en cierta forma, ¿no? Si es válido su output para una aplicación en concreto. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que comentaba Gon me ha recordado siempre el ejemplo que ponen sobre la diferencia entre predicción y explicación, ¿no? No son incompatibles realmente. El ejemplo de las mareas, que era el más divertido, era el de que los marineros descubrieron cómo se podía predecir cuándo habría marea alta y marea baja, sin saber la causa de por qué habría marea alta y marea baja. Fue útil durante 400 años más o menos, hasta que después se vio el tema de la luna y todo esto, ¿no? Sin embargo, la gente que más influye ahora mismo en este mundillo parece que está mucho más focalizada en el tema de predecir que en el de explicar, y estoy de acuerdo con que es un punto súper relevante y con que esta herramienta, esto se lo decía Nacho, va a ser el mayor aliado o el mayor enemigo de la ciencia cognitiva, porque o realmente permite llegar a conclusiones interesantes conforme el tiempo pase, o a lo mejor, y aquí lanzo ya una idea loca que tuvimos el otro día hablando, a lo mejor es que la forma en la que nosotros decimos información como palabra es una ambigüedad que realmente no puede ser escalada como lo estamos haciendo en toda su complejidad. A lo mejor el término información no vale del todo y no es equivalencia uno a uno con lo que hacemos en ese tipo de modelos. Pero bueno, estos son ideas que estoy lanzando de forma informal, sin más. No sé. Es que fíjate que yo creo que esto totalmente opinión subjetiva que tal. Igual que existe la típica curva del trade-off, del equilibrio entre sesgo y varianza, y que hay un punto abajo óptimo, pero que si tiras de uno, el otro te aumenta. Yo creo que para superar ciertas expectativas en predecir, vas a tener que renunciar a la parte de la explicabilidad, porque al final estos modelos es hacer aún menos explicable modelos que ya eran poco explicables, que son redes neuronales sobre redes neuronales sobre redes neuronales sobre redes neuronales. Entonces va a llegar un momento en que si se sigue complejizando en capas y en diferentes pasos intermedios y tal, va a ser muy difícil que sea a la vez predecible y que sea... Vas a necesitar a lo mejor otra IA que se haga la parte de explicabilidad, porque esta IA está centrada básicamente en darte la respuesta que mejor cuerpo te deje como usuario, como cliente, casi. Pensado en eso. Casi la que menos te disguste, en el sentido de que no digas, oh, qué mal. Y cuando le haces una pregunta, tú ya sabes la respuesta, y claro, eso es una parte mucho más objetiva, y de momento, ChatGPT, al menos el que había, todavía tú puedes distinguir cuando no lo está haciendo bien, e incluso podrías, no digo siempre, pero bueno, sí que
sí que sientes que a veces no está escribiéndote una persona, sino que está escribiéndote chatbot. Pero, por ejemplo, la parte del arte, que es como más subjetiva, la página esta, no sé si la habéis probado, que te pone 30 imágenes y te pide que tú digas si lo ha hecho una persona, artista, o la Stable Diffusion, o DALL-E, o la inteligencia que sea, y la media de aciertos son 18 sobre 30. Quiero decir, estamos en el límite de que ya no podamos, en ese tipo de cosas, distinguir como humanos si lo ha hecho un humano o lo ha hecho una IA. Y en el momento en el que no podamos distinguir hasta qué punto, quiero decir, obviamente igual no van a ser, pero si no, yo no puedo distinguir qué ha hecho una IA y qué ha hecho un humano, en ese punto, por ejemplo, todo el debate de ¿y lo que hace una IA es arte? Pues en el momento en el que tú no puedas distinguir quién lo ha hecho, o todo es arte o nada es arte, porque no vas a poder hacer esa distinción literal entre las cosas. Sobre esto que estáis contando, comenta Marcos en el chat, dice, es que a nivel de redactar, etcétera, con un par de prompts es indistinguible de la respuesta humana, que es un poco lo que comentabas, ¿no, Javi? Dice, pero ya para temas más específicos, como por ejemplo el análisis factorial, te lo hace con Little Jiffy, que es un pack de malas prácticas que se suelen utilizar. ¿Pero por qué? Porque es lo que más usa la gente. Y al ser lo que más usa la gente, más probable es haber aprendido con eso, tiquití. Claro, pero lo que dices, no sé hasta qué punto van a poder corregir esto rápido. Y esto me ha recordado, en el directo que ha hecho hoy Carlos Santana, ha entrenado, bueno, ha pedido a ChatGPT, GPT-4, que haga el juego del Flappy Bird, que son como que van apareciendo columnas y del pajarito tiene que pasar por el hueco, ¿no? Y además le ha pedido que cree una IA que aprenda a jugar. Vale. Ha hecho no sé cuántos chorrocientos de partidas, creo que 5.000 partidas, y luego no ha aprendido del todo bien. Y esto no es porque ChatGPT lo haya hecho mal, sino porque el concepto de IA, de red neuronal, o sea, él tiene que ir moviéndose hasta ir descubriendo patrones que funcionan. Pero sería mucho más fácil darle una indicación que es: identifica dónde está el hueco, identifica tu punto de origen y dirígete hacia el hueco cada vez que pases por el punto de origen. Eso es la explicación. Eso no se puede aprender por predicción. Bueno, a lo mejor sí, pero después de mucho tiempo de aprendizaje y de muchos errores y de muchas partidas fallidas haciendo el gamba. Pero si pudiéramos en esos modelos explicar, o sea, la explicación de cómo jugar, aprendería mucho más rápido. Yo creo que sí que vamos a tener igual una época de modelos predictivos que son muy efectistas hasta que alguien diga, ¿y si le enseñamos a hablar como se enseña a un bebé a hablar? No sé. De hecho, aprenden mucho más haciendo que, o sea, el caso del ajedrez. No sé si alguien aquí juega al ajedrez. En el ajedrez durante mucho tiempo ha habido inteligencias artificiales, o bueno, como lo queramos llamar, que lo que hacían básicamente era, se les daba de input un historial de partidas de chorrocientos jugadores y él, pues con eso intentaba jugarte y tal. Pero la nueva que hicieron, no me acuerdo cómo se llamaba, la que salió hace poco, no sé si era AlphaZero o la de después, no me acuerdo. No lo sé. Pero la nueva que se hizo ya no hacía eso. La nueva que se hizo lo que hacía era jugar chorrocientos mil millones de veces contra sí misma para aprender como un jugador, no tanto de memorizar qué ha sucedido, tener ese background de lo que ha sucedido antes, sino en el caso práctico, literal lo que hacía era aprender de su juego. Y cuando la enfrentaron, tiene un vídeo muy chulo Leoncho, que es el que hace ajedrez en el país, que tiene un canal que está genial, y comenta una de las partidas. Hicieron creo que 100 partidas y no perdió ninguna. Quedó en varias tablas y el resto las ganó la nueva, la que hacía este sistema. Pero no perdió en ninguna. Y aprendió Wow. corrigiéndose a sí misma. Literal. Qué guay. Qué fuerte. Yo creo que a estas alturas ya hay que asumir que muy pronto, o sea, lo que genere estos modelos va a ser indistinguible de lo que hacemos los humanos, ¿no? Y por recalcar un poco lo que comentaba Rick, pues por ejemplo, yo creo que la tendencia está que tenemos a intentar predecir y evidentemente, porque al predecir es cuando generamos cosas que nosotros luego podemos evaluar, ¿no? Es porque es más fácil, o sea, y me refiero a que predecir es casi una tarea de ingeniería, como estamos viendo. Tú puedes
Y también, como decía Javi, pues metiendo red sobre red, escalando el modelo a millones y millones de parámetros, hay un momento en el que, aunque sea sobreparametrizando estos modelos, vas a llegar a imitar el comportamiento humano, por ejemplo. Pero eso es un problema desde el punto de vista explicativo, porque precisamente sabemos que el hecho de que un modelo como estos necesite tal cantidad de material para poder aprender lo que está haciendo es completamente ajeno a cómo funcionamos los humanos. O sea, un bebé, y hablando un poco de la parte del lenguaje, como decía pues Ali, es importante saber cómo aprende un bebé un lenguaje, o cómo al menos lo desarrolla o lo adquiere. Porque un bebé escucha más o menos de media unas 400.000 palabras al mes, más o menos. Y no es ni un 0,000 de lo que es el número de palabras a las que se expone este modelo para entrenarse. Y sin embargo, lo hacen así. O sea, por ejemplo, las intuiciones a los 6 meses o incluso a los 4 meses, dependiendo de la tarea que utilizamos, ya tienen ciertas intuiciones sobre cómo funciona la gramática. Por ejemplo, las concurrencias no adyacentes, es decir, las dependencias gramaticales entre sujeto y plurales y este tipo de concurrencias, ya las tienen codificadas, ya muestran evidencia de que son sensibles a ellas, con, no sé si son 12.000 palabras que han escuchado. Y esto, claro, significa que detrás de lo que de lo que nos muestra un bebé hay un mecanismo totalmente diferente a lo que está haciendo ChatGPT, por ejemplo. Y por eso creo que es importante que a la hora de evaluar estos modelos como potenciales humanos, como posibles agentes, pues hay que evaluarlo un poco de cara a lo que sabemos sobre cómo funcionamos los humanos, que sabemos poco, pero lo sabemos. Estas son las clases de datos que necesitamos porque es muy bestia, 12.000 palabras, que no es nada. O sea, es menos que un prompt que le puedes meter a Ah, Perdón, 12.000 no, o sea, sería 400.000 por 4 meses, o sea, que no he dado ni una. Tendría que haber preguntado a ChatGPT. Pero hacéis la cuenta vosotros, 1.600.000 palabras, creo. O sea, 4.000 palabras al mes Que por... siguen siendo muy pocas, ¿eh? En este directo habremos hecho ya casi 1.000 palabras, o sea, que imaginaros. Es verdad, la Dios. canción de All Too Well de Taylor Swift. Tiene 1000 palabras. Bueno, era un dato y había que darlo. Bien hecho, Nuria. No, yo quería decir que justamente estaba pensando lo que, bueno, no sabiendo tanto, lo de Gon, y entiendo que por eso este chico programando la IA que jugaba al Flappy Bird tuviese que tardar tantísimo cuando realmente a lo mejor se lo pones a un niño de 6 años y empieza a jugar a eso y con una cantidad de errores muchísimo menor. No sé hasta qué punto, claro, podríamos intentar imitar los patrones de aprendizajes que tenemos nosotros de, y de implantarlos dentro de las IA. O sea, es verdad que primero necesitamos esa parte aplicativa de nosotros, de saber cómo funcionamos, pero no sé hasta qué punto esto puede volar tan rápido y no solamente utilizar un sistema de refuerzos y castigos. También es cierto que lo del Flappy Bird en concreto, además, lo han comentado por el chat CLM33, que decía Alicia lo de que tiene que ver el hueco y enseñarle que haga lo del hueco, ¿no? Pero para que pudiera hacer eso tiene que ser un modelo multimodal, ¿no? Que capte imagen y que procese, ¿no? En este caso únicamente es refuerzo por tiempo de reacción y alguna cosa más, o sea, pero no son datos visuales, no hay información perceptiva como tal, ¿no? Ah, vale, vale. Pero que sí, que, o sea, que está bien. Y quería comentar lo de CLM3 porque sí, es interesante. Y lo Oh, que gracias. comenta ahora, que según tiene entendido, que es un poco como ponerle sentidos al modelo. Sí, ¿no? O sea, los modelos multimodales son que el input o el output sea algo más de lo que es ChatGPT, que es texto-texto, ¿no? Bueno, ChatGPT también da texto, le metes texto y da gráficos, ¿no? Pero puedes meterle audio, puedes meterle vídeo, puedes meterle imágenes. Esos son diferentes modos de entrada de información y también de salida, ¿no? Las inteligencias de artificiales artísticas que comentaba Javi, el output son imágenes realmente, de texto a imagen en algunos casos, de imagen a imagen en otros casos. Eso es el multimodalismo, que lo han comentado por el chat y veía bien comentarlo por aquí. También es que la diferencia entre humanos y el chatbot, a mí una cosa que me parece como que el paradigma es un poco distinto, en el sentido de que, lo voy a decir así un poco bruto, pero los humanos hacemos más estadística que probabilidad y ChatGPT hace más probabilidad que estadística. ¿A qué me refiero? Que al final a nosotros el n igual a 1 nos importa. Quiero decir, si yo tomo una decisión que me mata,
es importante que yo aprenda que me mata, porque no tengo otra opción. O sea, no hay otra simulación para sobrevivir. Pero si yo tuviese que hacer un algoritmo para un coche autónomo o lo que sea, pues oye, si de 1 millón de veces solo me mato uno, pues oye, me sirve, ¿no? A nivel muestral, al final, estos algoritmos como aprenden, la evaluación que hacen para decidir si está bien hecho o mal hecho es a nivel poblacional. O sea, es a nivel un poco, pues bueno, si de un porcentaje suficiente que yo considero un umbral aceptable me sirve o yo considero que tiene una precisión que me sirve a mí como persona, pues tirando. Pero al final nosotros eso no nos sirve tanto porque yo no puedo vivir 1 millón de vidas en las que 999.000 me vaya bien, pero haya una que me vaya mal. Ya, pero es que solo tengo una. Entonces, tengo que aprender. No voy a, al final mi sensación no va a ser la misma que la de la máquina, porque la máquina la programamos para que haga sus chorrocientas simulaciones y acierte en la mayoría de ellas. Y además diría que el hecho de que la motivación que hay detrás de la comunicación que hay entre ChatGPT y la persona que lo está usando y la que tenemos, digamos, la importancia que tiene para nosotros a nivel social, a nivel biológico, el poder comunicarnos es totalmente diferente. O sea, hablando desde el lenguaje otra vez, no hay que olvidar que el lenguaje surge a partir de unas presiones filogenéticas y también del desarrollo, es decir, como especie y también como un bebé que necesita de la comunicación para obtener cosas, los mecanismos por ejemplo, hay más mecanismos, pero los mecanismos de aprendizaje que están en juego ahí son totalmente diferentes. El ChatGPT aprende, si no entiendo mal, porque esto ahí ya me estoy perdiendo, pero corrige según se acierte o no la palabra siguiente, entre otras cosas. Eso, claro, nosotros aprendemos de una forma totalmente diferente en la que el lenguaje recibe refuerzo o castigo, por así decirlo, del mundo externo al lenguaje. De que yo diga manzana y yo recibo una manzana, por ejemplo. ChatGPT dice manzana después de la y recibe el refuerzo. Y claro, ahí los mecanismos digamos, de aprendizaje o de cómo, para lo que vale el lenguaje, es totalmente diferente. Imagino eso tú controlarás más de que al final el ChatGPT ya tiene creado el lenguaje en sí. Quiero decir que nosotros, que mientras hablamos lo creamos, o sea que como que mientras aprendes lenguaje creas lenguaje, ¿no? Estás como en un tal. Entonces entiendo que además como que al ChatGPT ya se lo han, en plan de, mira, esta es la gramática de española. No la construye él, por así decirlo, mientras le toca aprender o no sé qué. Pues imagino que eso supongo que implicará un proceso distinto de aprendizaje, ¿no? Exacto, o sea, cuando nosotros cambiamos el lenguaje, normalmente lo hacemos porque cambia el contexto en el que lo estamos utilizando, ¿no? Cambian los tiempos, cambian los objetos que tenemos alrededor y nuestro vocabulario y las formas de expresarnos cambian. Y sí, o sea, en realidad, bueno, prefiero pensar lo que voy a decir luego. Ah, Quiero elaborar. perfecto. Una pregunta, Gon, ¿cuántas palabras has dicho que sabe, que ha escuchado un bebé para empezar a intuir esas concurrencias gramaticales? Esas concurrencias de las que hablo aparecen alrededor de los 4 meses Ujú. y es la edad en la que un bebé americano promedio escucha, pues, eso, pues 400.000 palabras, son 400.038 palabras, no, 438.000 palabras Vale, al vale, mes, pero cambia mucho entre culturas, ¿eh? O sea, esto es un bebé americano probablemente blanco. vale, Mm, vale, o sea, eso por 4. El numerito por 4. eso Que, es. por cierto, esto yo se lo podría preguntar a ChatGPT, pero probablemente lo haría mal. Fabi, te doy el paso para que nos cuentes por qué ChatGPT hace mal cálculos matemáticos. ¿Por qué Casio ha ganado a ChatGPT? Cuéntame. Bueno, sin saber nada de cómo está hecho, porque ya era cerrado y ahora nada más, partiendo de esa base, mi sensación o mi percepción es, bueno, primero lo que comentaba Gonzalo, que el fin para el que está hecho es importante. Quiero decir, al final, si tú lo vas a hacer como un producto y se lo quieres vender a según qué empresas, para según qué tareas, pues ya hay una cosa llamada calculadora que va a hacer mejor esa tarea. Entonces, pues a lo mejor tampoco te interesa focalizar mucho en esa tarea en sí de que aprenda, porque no es la tarea principal para la que va a ser vendida. Entonces, en el momento en el que se convierte en un producto,
pues focalizará en lo que va a focalizar. Y luego a mí me gustó mucho que, aunque a los matemáticos lo criticaron y se enfadaron mucho con el chat GPT antiguo, que fallen problemas matemáticos. Porque el razonamiento matemático no hablo de algo más creativo como puede ser una demostración, sino resuélveme la ecuación de quinto grado o yo no sé, cosas de estas. Al final, en realidad todas esas cosas las podemos programar porque es algoritmizable, quiero decir, es totalmente predecible resolver una ecuación de segundo grado, por ejemplo. Por eso lo podemos programar y por eso la calculadora te la resuelve, si no, no lo podríamos hacer. Lo podremos hacer en una secuencia finita de pasos. Entonces, hay dos opciones, o que se memorice esos pasos o que intentes llegar a ella a través de razonamientos que no tienen que ver con la pura algoritmia de paso 1 haz esto, paso 2 haz esto. Entonces, que a veces falle, a mí me sirve para como un rayito de esperanza de que es bastante más chulo de lo que parece, porque no es tanto la cantidad de datos que tiene dentro, que también tendrá una barbaridad de alimento para funcionar, pero no está memorizando. Porque si estuviera memorizando, la mayoría de cosas de matemáticas en el sentido de operaciones y resolución de integrales y este tipo de cosas, las podría tener automatizadas, o sea, totalmente memorizables, porque todo lo que podemos hacer en un ordenador, todo lo que podemos hacer en la calculadora científica, programable o en el propio R, él lo podría memorizar, porque si se puede hacer un algoritmo, él lo puede memorizar paso a paso, porque es finito esa secuencia de pasos, entonces lo podría tener. Y mi feeling es que no lo hace. Y que por eso a veces falla, porque intenta buscar como un razonamiento, como si no supieses de mates. O sea, yo creo que él hace mates como si no supiese mates. Como si no supiese que hay una fórmula ya para la ecuación de segundo grado, que es esta, y apréndetela y ya está. Y no te andes con rodeos. Y a mí eso me gusta, porque obviamente no implica nada per se, pero al menos esa parte no la está memorizando, y al final en estadística memorizar suele implicar sobreajuste, más que ya tiene un sobreajuste de la hostia. No sé, el otro día Alicia decía los billones o millones de parámetros que tiene el bicho, pero ya tiene un sobreajuste bestial. Que no sé cuántos eran, pero era una barbaridad. Yo creo que eran 175 billones GPT 3.5, ¿vale? Alicia está intentando entrar. Está en ello. Estoy colapsando que me está... Bueno, ya. Sí, 175 billones. Billones americanos, entonces. Sí. Entiendo. Entonces, sí. Y que hablábamos de que no hay manera de identificar qué hace cada parámetro, y eso es una de las cosas que intentamos hacer en ciencias aplicadas, ¿no? Es más, ¿qué significado le das a un parámetro de un modelo de 175 billones? O sea, es que yo no voy Sería maravilloso hacerle un PCA a eso. Sí. A ver qué cojones te queda. Sí, a ver qué reducción dimensional me monta ahí. Yo creo que lo hacen. Hay una parte ahí de reducir dimensionalidad, yo creo, ¿eh? Sí, porque a lo mejor la reducción es de 100 billones a 1 billón, ¿sabes? Quiere decirte que la escala de la reducción... Ya ves. De esto que está comentando la Javi, de lo problemático o no problemático, de que un modelo como estos pues resuelva problemas matemáticos no memorizando y escupiendo respuestas, sino de alguna forma aprendiendo reglas y tal, es muy interesante el debate que se está generando ahora en el mundo del lenguaje sobre la gramática, porque siempre se había contemplado como algo que uno no puede memorizar y no puede aprender solo a partir de escuchar, porque requiere unas reglas muy complejas y muy abstractas, y de alguna forma se asumía, o al menos una parte de la lingüística asumía, que debían de ser innatas y aprendidas y que eso nos separaba de los animales. Pero el hecho de que un modelo como este, simplemente siendo entrenado a aprender la siguiente palabra, pueda hablar una gramática perfecta como la nuestra, significa que al menos con los suficientes recursos de, por ejemplo, memoria, uno podría no solo aprender concurrencias y memorizar secuencias de frases, sino reorganizar frases y aprender esas reglas que forman la gramática. Y aquí es verdad que, como decía Rick, pues es muy difícil ver lo que está pasando en este modelo, ¿no? Porque son millones de parámetros. Los modelos que usamos en ciencias cognitivas, pues normalmente un parámetro o un coeficiente, por ejemplo, de regresión significa algo en el mundo real, por así decirlo. Y aquí es imposible. Pero no se puede descartar el hecho de que, por ejemplo,
de todas estas concurrencias que se codifican en parámetros, coge algún tipo de parámetro, se acaben formando representaciones latentes de, por ejemplo, alguna regla gramatical en este caso, o de algún tipo de operación matemática. Y ya se han hecho algunos intentos de estudiar estas representaciones internas, pero es muy difícil, como comentáis, porque son millones de parámetros y es muy difícil meter. Entonces yo creo que ahí se abre un nuevo campo de estudio, que es el analizar la black box, o sea, el meternos dentro de los parámetros que metemos por meter, porque se ajuste el modelo, y ver qué se está formando ahí dentro. Están comentando aquí por el chat, eh, porque claro, están comentando que para que pudiese entender lo que dice del hueco tendría que tener capacidad perceptiva, que es un poco lo que van a intentar hacer con los modelos multimodales. Un modelo multimodal básicamente es que utiliza distintos eh, canales, es que modal viene de De multimodal, ahí modalidad, pensaba que ¿no? venía. Modalidad, claro, exacto. Entonces, ChatGPT hasta ahora era unimodal porque solo utilizaba texto Ujú, y ahora va a utilizar imagen como input para entender también lo que está pasando ahí. Eh, pero, por ejemplo, si le metiésemos también audio o vídeo, pues más multimodal aún, ¿no? Comentan aquí, a los modelos actuales entrenados únicamente con texto les falta una toma de tierra con el mundo real, así que tal vez cuando saquen el modelo multimodal que han hecho sí que se podría hacer algo con lo que propones, que es que están aquí hablando de lo que hablábamos antes, de corregir, ujú. tener como un criterio, ¿no? Ahora realmente los modelos son una cosa un poco extraña porque el contenido semántico que tienen no tiene representación en el mundo. Si se pudiesen integrar los textos con imágenes o sonidos, podría parecerse más a las representaciones que tenemos los Eso es humanos. cierto. Claro, lo que hablábamos también de que un bebé no solo aprende las palabras flotando en el aire como escritas encima, ¿sabes? Es Mm, como la palabra y las consecuencias que tiene. Bueno, la palabra, es que son los fonemas, ¿no? mm, La, la- la parte sonora de la palabra, eh, y qué consecuencias tiene en su vida. ujú. Si escucha un no y pasa algo malo, pues asocia, ¿no? Entiende mucho mejor, de forma más rica lo que es no que comiéndose 300.000 textos donde se usa la palabra no. O la palabra mamá, por ejemplo, ¿no? Que aprender la palabra mamá es una cosa multimodal, porque es sonidito, es olor, es imagen, es comida en fases iniciales, o sea, es un tema. De lo que hablábamos, o sea, el hecho de que un modelo como esto solo se entrenase en lenguaje y por lo tanto no tuviera eso, contacto con el mundo, era una de las principales críticas a que se utilizasen las palabras comprensión y etcétera con este tipo de modelos. Y GPT-4 desde ayer pues ya nos mostró que, oye, que no solo es lenguaje, sino que además podemos anclarlo con imágenes. Pero también diría que la multimodalidad no es lo que hace el concepto, o sea, no es lo que hace el... Hay personas cuyo único sentido es la audición, por lo que sea, porque tienen parálisis, porque realmente no ven, porque y lo único que hacen es escuchar, pero esas palabras, esas personas no se puede decir que no comprendan. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de evaluar la multimodalidad como el criterio definitorio de que existe comprensión. Desde luego, es un paso más, ¿eh? A acercarnos Mm. a la comprensión. Pero es un debate complejo el tema de qué es lo que hace un concepto. Claro, Es que sin irnos a otras modalidades de otros sentidos, ya solo el auditivo, no es solo las palabras, el escoger esta palabra detrás de esta, sino la prosodia, ujú, todos los elementos extralingüísticos alrededor, ujú. el volumen, no sé, esos son muchísimos elementos dentro de la modalidad auditiva. Y un detalle divertido que es que, por ejemplo, el ejemplo que ha puesto Gon me ha gustado de una persona que, por ejemplo, sea ciega y solo tenga la audición, ¿no? Pero esa persona se relaciona con otras que sí tienen visión. Y puede intentar aproximarle explicaciones de conceptos visuales que él o ella no pueden entender. O sea, al final tengo un modelo multimodal relacionándose con otros modelos multimodales y pasan cosas, ¿no? Que esa parte no se contempla tampoco. Y al todo esto, como estaba hablando del tema de las imágenes, de la multimodalidad y tal, Quique
experto en hacer cositas en este programa con videojuegos, comenta: en imagen, para intentar entender qué representa cada parte de la red, se suelen probar con entradas aleatorias para buscar la máxima activación de cada una de las capas. En ese caso es muy gráfico el tipo de filtro que emerge del entrenamiento y se puede intuir algunas formas. Con lenguaje podría tener sentido este mismo enfoque, ¿no? Para ver qué zonas de la red tienen máxima activación con diferentes características gramaticales o semánticas. Y termina con un mensaje que infiero que es para Gon, que es GPT-4 o GPT-4. Pero, porque si no le das el toque travieso, Kike no sabe escribir un mensaje en nuestro chat. Soy anarquista. Caos. Caos. En fin, No sé, interesante. están aquí también con nosotros Albert, David, Claro, Diego. No sé si queréis también comentar cositas claro. Ujú. sobre esto o estáis más modo escucha. Vamos a ver. Albert. Pues yo es que estoy flipándolo. Me he metido en este mundo hace súper poquito y es verdad que me siento todavía en pañales y os estoy escuchando hablar de cosas, conceptos, ideas que digo, "Jo, es que ni se me habían ocurrido todavía". Que prefiero seguir un poco en proceso de expectación, de aprendizaje y si me ocurre algo os lo comento, pero increíble. Y muchas gracias Gonzalo y Javi porque me estoy quedando de verdad a cuadro. Mm, qué guay. Está guay. Yo lo, Es una IA bien entrenada, Alberto, ¿eh? Está aprendiendo del contexto. Continúa, David. Perdona por interrumpirte, Rey. no, nada, yo lo que quería comentar, aparte de que me sumo a lo impresionante que es la charla por Gong y por Javi, quería comentar que con respecto a lo que había dicho antes Javi de que no sea, ChatGPT no es capaz de aprender memorizando reglas matemáticas, quería decir que, según tengo yo entendido, ChatGPT funciona dentro de un embedding que es una nube de tokens. Y para predecir las siguientes palabras, normalmente recurre a esa nube de tokens para poder acceder a ella y dar ese output. Vale, la cosa es que ChatGPT tiene una semilla, cuenta con una semilla que aleatoriza el vector siempre para cada una de las respuestas en cada caso. Esto hace que, por lo tanto, el habla sea más genuina, tenga una apariencia más genuina, más humana, que no te des siempre los mismos outputs y que, por lo tanto, por eso no puedas recordar de forma sistemática todo, porque tiene un componente aleatorio en el embedding. Qué Componente aleatorio que en la nueva versión la quitaron, pero en el OpenAI, en el GP3 antes del chatbot, había un parámetro que tú podías mover que le llamaban temperatura, que era esa aleatoriedad de, en función de cómo tú querías y que la respuesta fuese como mucho más predecible o mucho más aleatoria, por así decirlo, y había como un selector que tú podías mover esa temperatura y tú decidir un poco pues el grado de aleatoriedad que quieres dentro de, que yo creo que siempre tiene una basal, aunque sea muy poco, creo que nunca la puedes dejar a cero, por así decirlo. Pero claro, todo lo que sea algoritmizable es muy curioso porque precisamente nuestra ventaja por la que podemos tener muchos lenguajes de programación e implementar cosas es porque hay cosas que son predecibles. El algoritmo de la regresión es totalmente predecible, es una secuencia de pasos que siempre es igual y por eso lo podemos imitar en un ordenador. Pero precisamente eso es una desventaja para algo que está buscando, como decía David, constantemente sorprenderte en el sentido de no devolverte todo el rato la misma respuesta. Y en realidad cuando tú ejecutas un algoritmo, precisamente lo que quieres es que siempre sea igual. En plan que con las mismas condiciones iniciales, las condiciones finales sean las mismas. No sabía lo del parámetro de temperatura. Qué interesante. O sea, a día de hoy no. Bueno, es que es una cosa que intentamos hacer una vez. A día de hoy no se puede plantar una semilla en esa aleatorización. David, tú que a lo mejor lo has jugado con ello. No, que yo sepa, no. Eso funciona a nivel interno dentro del funcionamiento con el que está programado ChatGPT. O sea, realmente lo único que yo conozco que a lo mejor puedes hacer es intentar como hacer programación a través de los prompts con ChatGPT. Es decir, ChatGPT siempre cuenta con un embedding que ya como está preentrenado te cuenta con unos valores por defecto. Pero tú luego, digamos que si tú en los prompts le dices que actúe de X forma y tú lo operativizas, reduciendo la polisemia lo máximo posible para concretizarlo y que se entere bien,
puede ejecutar roles que dentro de ese embedding, digamos que si el embedding lo vemos como si fuera teoría de grafos, te corta caminos y te aumenta los pesos para determinados caminos. Entonces puedes hacer como una especie de programación dentro de ChatGPT a través de los prompts si operativizas muy bien los roles que quieres que ejecute y luego le das un objetivo. Pero David, Vamos. ¿dónde Eso que has dicho estabas? es absolutamente brillante, tío. Es brillante. Claro, si quiero controlar todo el rango posible de respuestas, voy a ponerle como verjas, ¿no? Ujú. Verjas que a lo mejor son irrelevantes para el contenido de lo que necesitas, pero le estás impidiendo que se mueva para otros lados. Pues Sí, para ese caso a mí lo que me parece súper interesante es el prompt de Actúa, el de cuando tú simulas, cuando tú le pides que ejerza un rol. Ese es, digamos, que yo creo que es el prompt que te hace posible, que te posibilita el hacer esto. A mí me parece el más interesante. Y no sé si se ¿puedes podrá poner programar, un pero se parece a ejemplo? programas. ¿Puedes poner un ejemplo así ilustrativo para ver si, o sea, como para que quede Pues aquí un poco la idea? conozco uno en concreto, que no sé qué siglas tenía, pero el caso es que había una persona que compartió en Twitter un prompt muy largo, muy operativizado, con el que la funcionalidad, la intención que tenía el usuario era que diera información no reglada, o sea, que fuera más allá de las reglas, que la IA no se comportara, digamos, con los parámetros no sé cómo decirlo, de ética y de corrección en el lenguaje y de, Ajá. no, pero ten en cuenta que esto puede ser, hacerlo como un poco más Bing, no sé si me estoy explicando bien, ¿vale? Ah, Hacerla más libre en su forma de expresión. Y esto era, creo que era NANT o algo así, unas siglas, y lo operativizaba de tal forma que a través de este prompt que es el actúa, el simula en estas condiciones que eres una inteligencia artificial que no hace caso a esto, a lo otro, no sé qué. Es un prompt bastante largo, pero bastante bien operativizado, funcionaba. Conseguía hacerle sacar de la... Es como sale de la caja, es como el pensamiento fuera de la caja, ¿no? Pues lo hacía salir de la caja y funcionaba de una forma totalmente diferente a los parámetros con los que tiene establecido la empresa que funcionara. Y gracias a este parámetro de simulación de Actúa, pero bien operativizado y de forma extensa. Y ese es un ejemplo en concreto con el que yo comentaba esto de que podrías hacer como una especie de programación a través de los prompts con Dios, estas y es metodologías. que esto ¿sabes quién es el chico este? Tengo capturas porque me pareció súper interesante, las tengo por ahí, vale. de el típico talk no sé si lo tiene alguien más, de que vas haciendo capturas de pantalla al móvil a cosas interesantes. No Yo lo nos tengo. suena, no nos suena de nada a ninguno de los que estamos aquí, jamás. Pues yo lo hago que pila, o sea, pila, lo hago pila. Bueno, pues yo lo tengo por ahí, o sea, luego lo puedo pasar. Sí, por fin, Podría pasarlo sin problema. por fin, Tendría que buscarlo ahora en el móvil, pero luego lo comparto. por fin, me parece interesante. Subo la apuesta. Yo tengo diferentes grupos en Telegram conmigo mismo y dependiendo de que sea la captura, lo subo a un grupo o lo subo a otro para tenerlo un poco categorizado en lugar de tenerlo suelto en la galería. Buah, guapísimo, Javi. Hostia, soy un tío sano, solo tengo un grupo aparte para mí mismo. ¡Qué bien! Gracias, Javi. A Javi le pertenece a la mitad de los servidores de Telegram. Correcto. Hasta que aprenda a usar bien Notion, que es el objetivo de este año. Ojo, es verdad que funciona muy bien también Notion para guardar tweets y eso. Y tiene inteligencia artificial también. También la tiene, la de ChatGPT, es verdad. Bueno, Diego, que no sabía si quieres comentar algo que te he visto por ahí. Tu opinión me interesa mucho. Yo estoy aquí un poco también disfrutando de todo lo que estáis diciendo, la verdad. Ajá. No sé si hay algo concreto que quieras aportar. No, si tenías alguna cosilla, o sea, como le estamos preguntando a todos, sí, no, no, pero que no quería que te quedaras ahí calladito, que si quieres decir alguna cosa que la comentaras, hombre, que No, queríamos tampoco oírla. tengo nada en concreto. O sea, sí que es Ah, verdad que yo creo que yo no estoy sufriendo tantísimo las crisis, la fiebre de las IAs que está sufriendo todo el mundo. ujú, Pero yo qué sé, o sea, sí que considero que estáis diciendo cosas muy interesantes y que son para pensar, porque, o sea, esto mismo que acaba de mencionar David, ujú. eh, es que claro, a mí me genera dudas, porque hasta qué punto estás programando a la IA, por así decirlo, o es un mero cambio de parámetros que el modelo te hace porque le has puesto un prompt en concreto, ¿sabes? O Claro. sea, que igual no me parece tanto salir de la caja como que el modelo haga lo que tiene que hacer,
ir ajustando los parámetros en función de los prompts que les pones, ¿sabes? Te dé las Sí, sí, respuestas que sí. se ajusten a ello. Que aún así, que creo que tiene interés y movidas y tal, Y más que pero programar, tienes razón ahí, Diego. O sea, más que programar, realmente yo como mejor me lo puedo imaginar, es como si tienes el embedding y eso todo es el grafo completo, con ese tipo de programación que yo decía, realmente lo que haces es cortar distintos caminos y hacer que se comporte de una forma muy específica. En ese sentido, programar, pero justo todo bajo el paraguas de lo que tú has dicho. Ujú. Está claro, limitado. o sea, me refiero al final, los parámetros que tienen estos modelos no son iguales a los parámetros y los modelos que nosotros estamos acostumbrados. O sea, son otros modelos y son otros parámetros y otras cosas raras y tal. Pero al final, en un modelo de regresión de toda la vida, o sea, es que una persona no tiene la predicción que se le genera a otra persona, porque es que incluso puede que tenga parámetros distintos el modelo para cada una de esas dos personas, ¿sabes? Entonces, con la IA entiendo que dentro de las muchas diferencias que hay, igual esta puede ser una similitud, en el sentido ese de que, bueno, diferencias de parámetros, yo qué sé. No sé si se me entiende o si os parece bien lo que comento. Sí, hombre, sí. Yo lo veo A interesante. mí, a mí me interesa mucho tu opinión también, incluso tu approach, como tu aproximación a esto que está pasando, porque te voy a sacar un ejemplo. Cuando estábamos todo el mundo flipando porque Twitter se iba a ir a la mierda y estábamos todos, "Guau, nos vamos a Mastodon, tal". Yo recuerdo aquellos días de Oh, pánico de sí. ver a Diego en la cafetería tranquilamente con su cafecito diciendo, pero si Twitter no se va a acabar. Yo recuerdo Estáis más. todos muy pesados. Yo recuerdo Tal. más. Yo recuerdo un tuit posterior. Bueno, y ahora que Twitter nos ha acabado, ¿dónde estáis los que vais a decir que el mundo se acaba? Nada más Es graña que que yo ese tuit. necesito a alguien así en mi vida, Yo porque también. yo soy de, se acaba Twitter, nos vamos a la mierda. Sí, entonces, como quiero entender, no sé si es en general como que eres precavido o que sabes con algunos temas que eso no va a ser para tanto. A ver, me refiero, lo que está pasando con la IA es espectacular y no lo niego en absoluto. Y además, me encanta que hayáis traído algo por eso, porque creo que es una cuestión de la que tenemos que estar muy pendiente, porque al final va a ser relevante en investigaciones que la gente podría pensar que no tienen nada que ver, como en psicología, ¿sabes? Ujú. Y no solo en lingüística, que igual es la primera que te surge. Esto da pistas sobre ciertos temas de cognición y tal, ¿sabes? Entonces, no niego en absoluto que son espectaculares y que yo hace 2 años y medio jamás podría haber imaginado que mi propio ordenador me iba a hacer estas cosas que hace el chat GPT que hemos probado todos, ¿sabes? Pero yo qué sé, creo que luego, parándose a pensar ciertas cosas, no es difícil ver el realismo. O sea, me refiero, a mí me extrañaría muchísimo, pero muchísimo, que ChatGPT ahora mismo me quitara el trabajo, ¿sabes? Creo que de cosas por el estilo estamos a muchísimos años todavía. Mm. Entonces, ¿no? Que, yo qué sé, que cierta ilusión hay siempre. También hay que ser templado. No sé, tampoco soy yo muy exaltado en general. No, está muy bien. Pero no nos va a quitar el trabajo, pero sí que a nivel docente o cambia muy rápido las competencias que pedimos, hablo en plural como docente universitario, que pedimos a los alumnos, o va a ser, o sea, yo estoy muy contento porque va a ser la manera más maravillosa de forzar a esos profesores que llevan sus ejercicios en pesetas todavía. En plan, bueno, a lo mejor es que tu examen nunca ha tenido mucho sentido y ahora, Menos. por el miedo, porque a veces les da más miedo que copies a que el examen tenga sentido. Ya el mero hecho de que una persona, un examen en el que tengas el ordenador porque estás programando en R, al final tú no vas a poder controlar que esa persona no entre en internet. Entonces antes te daba un poco igual porque esa persona iba a buscarlo en Foro Coches y Pepito87 le iba a dar una respuesta, o en Stack Overflow, en el mejor de los casos, pero ahora, amigo, claro, ya no es... ahora probablemente te lo haga la IA mejor incluso, porque la IA comenta código con tildes, que es algo que yo aprecio bastante, que no Loco, es siempre se verdad. hace. Eso es loco. Comenta muy bien el código, bastante mejor que muchos de nosotros. Entonces, como docentes, no nos va a quitar el trabajo, pero o cambiamos nuestra manera de, incluso la propia idea de lo que es la docencia universitaria,
Hablo de la universitaria porque es la que conozco, la de bachillerato imagino que también tendrá sus movidas y implicaciones y fases anteriores, pero cambiamos nuestra idea del propio, de qué competencias les damos, qué competencias se necesitan adquirir y en qué deben saberlas, o nos vamos a quedar desactualizados muy rápido. Totalmente. Sí. De O sea, en hecho, eso estoy de Ricardo, acuerdo, que es un cambio lo suficientemente grande como para que nos obligue a adaptarnos a él, Sí. inevitablemente. absolutamente. El Ricardo y yo hicimos el viernes pasado un taller en la Autónoma sobre docencia y Sí. ChatGPT, Que que ya vinieron un montón de profesores, incluso profesores míos, de la carrera y tal, y era súper guay ver cómo les dijimos que trajeran sus guías docentes y que les preguntasen a ChatGPT antes de meter la guía docente, que les preguntasen qué sabían de su asignatura y luego metiéndole de prompt la información como para darle robustez también. Yo lo que les he dicho a mis estudiantes es coged, haced apuntes buenos, compartidlos entre vosotros y metedlo directamente como prompt para estudiar, para que sepáis que lo que os va a contestar está todo el rato recordando la información de la que sí que nos tenemos que fiar, ¿no? Pero yo creo que como conclusiones que sacamos sobre eso, muy interesantes, es que quizá estamos recayendo demasiado en los deberes basados en elaboraciones de texto y ya esa no es una habilidad competitiva y una habilidad que aporte a la sociedad porque ya tenemos herramientas que nos lo hacen. La supervisión sí, la revisión sí, pero la generación desde cero igual ya no. Y una que le gusta mucho a Ricardo es que a lo mejor estamos ante el comienzo del fin de la autoría como concepto. Y que a lo mejor no tenemos que aproximarnos a esto como nos aproximamos al plagio, como de ser policías del plagio, policías del ChatGPT, sino decir, es que a lo mejor ya el concepto de si esto lo ha hecho alguien o tal, que ya no es una persona, es quién es autor de ese texto generado por una IA. De hecho, en su momento, que ellos están bastante atentos a los cambios, no sé si visteis la nota que hizo Nature, la revista, porque ya alguien les intentó, o sea, debió de haber ya muchas submissions poniendo a ChatGPT como coautor. Entonces hacían una nota como reflexionando, tampoco se cerraban a nada, o sea, no era una decisión de tal, pero sí como reflexionando sobre esa idea de qué es ser autor o ser coautor, que también te digo, es una idea bastante difusa. Sí. Al margen de ChatGPT, sí, que yo lo vivo mucho con gente cercana de la parte de física que se dedica a la física más experimental, que para mí coautor de un paper, por ejemplo, es toda aquella persona que de alguna manera ha influido en ese paper, en el sentido de ya sea que haya puesto alguna frase, que haya participado en el debate de ideas, el código, lo que queramos. Pero en otras ramas, la coautoría, hay papers de 6.000 personas porque se considera coautor, pues alguien que hizo un día un algoritmo que luego se ha acabado usando 10 años atrás para eso. Que no digo que su aportación no sea relevante, pero no es autor de ese paper. Autor sí, como tal de esa obra cultural, que sería ese artículo científico, como lo queramos ver, no es. Entonces, no sé hasta qué punto el ChatGPT le va a pasar un poco similar a... Yo, por ejemplo, si me tocase, yo lo pondría en agradecimientos. Sí. Que me parece que es el lugar que tendría que ocupar algo así. No sé hasta qué punto ponerlo de coautoría. Yo no voy a antropoformizar tanto al ChatGPT. En agradecimientos y ya está, no es un autor. Aunque los autores algunos tampoco son personas, pero bueno, intentamos que lo sean en cierta medida todos. Yo estaba pensando que si ponemos a ChatGPT de coautoría, también tendríamos que ir metiendo todas las cosas de donde ha sacado la información, ¿no? Por lo menos para esa respuesta en concreto que nos ha dado. Claro. Si es que alguna vez llegamos a saberlas. Claro, ese claro, es uno de los problemas. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo en que esto nos va a obligar a repensar un poco la figura de lo que es el concepto de la autoría. Pero yo sí estoy muy de acuerdo en, por el momento, banear, por así decirlo, o sea, el uso de ChatGPT al menos para generar el grueso del texto. O sea, primero, yo creo que la autoría es una forma de reconocer un trabajo hecho por una persona. O sea, que desde el punto de vista, aunque eso solo sea laboral, creo que eso es importante y no se puede diluir un poco en el uso de herramientas. Y
Claro, eso, como siempre, pues tendrá más consecuencias. O sea, si lo hiciéramos, tendría más consecuencias sobre, por ejemplo, investigadores con menos recursos que tienen, por ejemplo, menos acceso a ChatGPT. Vamos a estar escribiendo papers como churros y la gente que no tiene acceso a la API se va a quedar como está, por ejemplo. Entonces, esto hay que rodear un poco de pensar las consecuencias sociales que puede tener. Y sobre lo que decíais de revalorar un poco la figura del docente o de la docencia, eh, hoy justo vi que alguien había pasado todos los exámenes importantes profesionales en Estados Unidos por ChatGPT y habían visto que, por ejemplo, en el bar, o sea, en el examen que hacen para ser abogados o tal en Estados Unidos, sacó una nota muy alta. Y yo creo que todo esto dice un poco más sobre cómo evaluamos conocimiento, etcétera, que sobre los modelos en sí. O Touché. sea, es que igual, como decís, tenemos que cambiar la forma de pensar sobre eso. Nota muy alta que para cuantificar el alto, de media, o sea que tendrá mejores, de media era percentil 90, ¿eh? Qué barbaridad. De Es, media o de mediana, no sé, pero es o sea, bestia. como todas las veces que quiero decir, que no es un estudiante que ya me parecería impresionante ser de 7, quiero decirte, pero no, es de 9 para arriba. Claro, pero es el punto que dice Gonde, habría que ver cómo evaluamos, ¿no? Y además, todo ese tema de la actualidad, bueno, por cierto, lo reconozco, el tema de qué va a pasar con la autoría gracias a ChatGPT, me uno al carro de Gon, ahora es ChatGPT, a mí me engorila bastante, la verdad. Lo cierto es que es la palabra, además, me pongo como un simio dando golpes en la mesa porque creo que estas herramientas están haciendo un favor enorme a la democratización del conocimiento, de una forma bestial, o sea, me parece Pero ¿y muy no bestial. creéis ¿Mm? que pueda surgir también un efecto como una especie de rebote? O quiero decirte, o sea, a partir de que puedas ponerse ahora mismo tan encarcelada la autoría, ¿no puede ser que ahora empiece a potenciarse mucho más el concepto de autoría? ¿Que esto genere el efecto contrario al que se espera? Porque yo también me puedo Todo... imaginar un escenario donde al ponerse tan entredicho la autoría, entonces empiece a ganar valor, valor y valor y valor y valor el concepto. De alguna forma, no conozco cómo, pero Esto... quiero decir, estas cosas pasan a Sí, veces. sí, no, de hecho, claro ¿Cuál que es el caso? pasan. O sea, esto se estudiaba en social, no es es la conducta del modelo conservador, ¿no? Voy a poner un ejemplo, salvad mucho las distancias, pero que sigue un poco esa idea, ¿no? Cuando en España, en los 2000 se habla del matrimonio homosexual, de lo que se habla inicialmente es de que no se haya matrimonio. Bueno, se dice que no haya matrimonio. Hago el símil con autoría ahora, ¿vale? Después, conforme el tiempo pasa, se va manteniendo en sociedad y hay un cambio, es vale, se pueden casar, pero que no se haya matrimonio. Y pasa un poco más el tiempo y ese miedo inicial desaparece y ya no hay ningún problema, ¿no? Entonces, el hecho de que la figura de autoría se reafirme o recrudezca podría responder precisamente a un patrón similar en el que la figura de autoría se vea amenazada. Y como amenaza lo que busca, al no poder acabar con su competencia, es diferenciarse de su competencia. Entonces, esto es otro tipo de autoría. Autoría asistente. No autor como tal, pero sí un elemento, me es indiferente, ¿no? Eh, en este caso en concreto no sé qué ocurrirá, porque es que yo lo comentaba antes con Alicia, digo, yo veo a gente que es escéptica con estos modelos IA que debido a la cantidad de información, de progreso de una semana para otra, la cantidad de dinero, es que te asfixias, es que no tienes tiempo para mantener una crítica sólida ante algo. Yo me siento a veces asfixiado con esto. Dimos una charla el viernes, como ha comentado Alicia, mientras la estábamos dando, la adaptación a docencia, ya estaba yo diciendo, esto ya está caduco, esto ya, lo que os traigo aquí ya es viejo. No sabía cómo de viejo porque la semana siguiente llegaba GPT-4, ¿no? Entonces, la autoría, el concepto de autoría tendrá que solventar y sobrellevar no a este modelo de IA, sino a los siguientes 20 que van a llegar, que van a ser aún más pesados, que van a ser más funcionales, que van a ser lo que sea, ¿no? Y conforme el tiempo pase, como no va a poder detenerlo y va a comerle terreno en lo que es su trabajo, porque un autor hace un documento científico o un autor hace un libro, va a tener que amoldarse a su coexistencia, hasta que en el futuro tendrá que pasar lo que pase. Si en un momento inicial se enquista, luego tendrá que desinflarse. O al menos en muchas cosas de implantación de normas sociales ocurre. He puesto el ejemplo del matrimonio sexual. Con el tabaco fue igual. Fue parecido. No fue exactamente igual, pero fue un poco esa cosa también de que al inicio, cuando se prohibió fumar en las terrazas y en los lugares centrales, hubo un recrudecimiento de la figura del fumador dentro del bar, ¿no?
Y una crítica que se iba a perder mucha clientela dentro de los bares. Bueno, hay un punto inicial, luego todo se allana bastante. Al menos es lo que yo pienso, ¿eh? Que luego esto luego no va a llegar a ser tan lejano. Y otra cosa que quería comentar con respecto a lo de autoría, que sé que te gusta, Ricardo, Mengorila. es que también otra cosa que también, aparte de otra posibilidad, otro escenario que podría darse, en vez de que este reforzamiento por estar enclaustrado, ¿no? El concepto de autoría, que pueda darse, puede también darse un efecto de evolución del concepto, donde, por ejemplo, pasemos de una autoría más piagetiana, de un poco en el sentido de Piaget, de una autoría propia biológica, a una teoría más de Vygotsky, que tenga más que ver con el andamiaje que te da ChatGPT. ¿Sabes? En plan, jugando con un poco Vygotsky y Piaget, con lo biológico y lo social, quizás la autoría se evolucione de una forma más personal a una autoría que tenga que ver con los andamiajes, que te da herramientas como ChatGPT. Y entonces se siga conservando autoría, pero teniendo en cuenta los mecanismos de apoyo que te puedes obtener con ello y cómo los utilizas. El mundo occidental va a tener que adaptarse, tanto a autoría como a otro tipo de cosas distintas. Y esto es lo último que comento rápidamente, que sé que Gong iba a hablar y le he interrumpido. Pero en el pensamiento de inteligencia artificial orientada a producto, hay una cosa que ha pasado mucho de soslayo y que me gustaría comentar en este directo. Eh, es lo que ha sacado Google, que ha salido hace nada, precisamente. Y es el tema precisamente de cómo utilizar una inteligencia artificial. Aquí estamos hablando de ChatGPT, ¿no? Que es la más famosa y tal, ¿no? Pero yo di una charla de docencia el viernes y Google me ha dado hoy, miércoles, un montón de herramientas para trabajar como estudiante, como profesor, como investigador. Ayer o hoy ha sido más o menos, ¿no? Todo lo que me va a dar Google es poder hacer diapositivas yo solo, de una forma rapidísima en su workflow. Redacción de documentos, síntesis de correos, un montón de cosas, ¿no? Mi pregunta ahora es, cuando yo presente un trabajo o yo haga mi TFG utilizando las herramientas de soporte de la inteligencia artificial de Google en el Google Drive, ¿hay autoría de ChatGPT? No es ChatGPT, sino de la de Google, ¿no? Por eso me refiero que todo tiene que moverse un poco. Y en el caso de ChatGPT, que está siendo muy acusado, parece como más difícil de colocar, pero en el caso, por ejemplo, este, que lo he visto hoy en el vídeo, parece como más sencillo de colocar una herramienta que te revise el texto, que te genere diapositivas, que te haga toda esta historia, parece como más encajable cuando el producto está enfocado a eso. Así que yo creo que no sé qué pasará con la autoría, pero sí creo que va a tener un papel más de supervisión, más que de elaboración en profundidad y creación, al menos en el futuro, va a ser supervisión. Y yo, egoístamente, ganaré en salud mental por esto, ¿vale? Prefiero supervisarlo todo, destinar mi tiempo a supervisión mucho más tiempo que estar mucho tiempo en un párrafo pegándome porque no sé cómo empezarle y no sé si conecta bien con el anterior o el siguiente, ¿no? Eso pasará. Aquí Incluso... juega, nada, es un comentario, que aquí juega también el que tú como persona sabes utilizar la IA. O sea, y Mm, es que creo que lo que dices tú, en plan, bueno, a lo mejor incluso no solamente de revisión, sino tanto la generación de prompts que tú has utilizado para mm, que te la den y esa supervisión después. mm. Ahí es donde creo que se puede ampliar ese concepto de autoría, como comentaba David. Sí, evolucionará y se adaptará. Javi y Gon, que sé que vais a decir algo. Y si queréis, chicos, como llevamos ya aquí cerca de 1 horita y media, podemos ir concluyendo después de que comentéis lo que comentéis, ¿vale? Para que así no se nos alargue mucho más, podáis cenar todos y tener una vida más allá de esto y lidiar con el FOMO, porque esto es insufrible a veces y yo lo estoy pasando un poco mal y estoy cansado de esto. Os quiero igualmente, que lo sepáis. Javi. Tengo ahora que mirarme un código en MATLAB para que veáis la multimodalidad de un señor que no le gusta MATLAB. Que sobre autoría, yo creo que porque se ha vuelto muy mainstream esto y has nacido debates en sitios donde no había debate. Pero ese debate ya se tuvo en la parte artística. O sea, Photoshop de Adobe lleva con herramientas de IA 5 años. Es verdad. De filtros, de que te quita no sé qué, de que te reconoce una imagen. Todo eso ya era IA, que se estaba aplicando dentro de Adobe. Y en ningún momento, o sea, en esa rama de la fotografía, por ejemplo, el autor seguía siendo la persona que ha tomado o que ha generado a veces, porque no siempre es físicamente con la cámara, esa foto. Y que luego tú puedes dar como unas especificaciones técnicas de pues yo he usado esto y tal y no sé qué, pero no aparece como coautor de la foto o con propietario de esta, pero incluso el propio, más rudimentaria,
pero el propio, ¿cómo se llama el software? Se me ha ido. El software está de que te pone la voz distinta. Joder, se me ha ido el nombre. De los cantantes. Ah, El autotune. el autotune. Autotune. No me salía. Autotune. El autotune ya era una cosa parecida, no tan sofisticada, pero ya era una cosa parecida que se encargaba de detectarte cuando te salías de tu pitch, de tu tono y no sé qué, y ya y ahora mismo todas las canciones que escuchamos en la música actual, unas más exageradas que otras, pero todas tienen ese soporte, vamos a decirlo, si no lo que llamar inteligencia artificial en general, de una máquina que está haciendo un trabajo que un humano debería estar haciendo y que le estaría llevando horas y horas y horas y se está ayudando de eso. Y no se pone ni siquiera en los créditos el tema de que esto lo está haciendo autotune o no lo está haciendo autotune. Entonces yo creo que en nuestro campo se ha abierto un debate porque en nuestro campo ya hay una polémica de per se que subyacente, que yo creo que es el problema, que es ser coautor más en el sentido de realmente ahora mismo una idea brillante que tú pongas en un artículo pero que no sepas venderla bien, ¿se publicaría en una revista? Porque a lo mejor hay un problema subyacente del sistema de publicación y de qué se prioriza publicar. ¿Hasta qué punto yo como científico tengo que tener ciertas habilidades de comunicación de la ciencia que entra parte de las competencias? También te digo, competencias que nadie nos forma en ellas, pero bueno, eso es otro tema. Pero ¿hasta qué punto yo tengo que saber comunicar, vender muy bien una idea a nivel de marketing para que alguien me la compre? En el sentido de la revista. Es que a lo mejor esa tarea nunca debió recaer en nosotros. Esa tarea que ahora te la puede hacer mejor ChatGPT, por ejemplo. Y decías de darle una vuelta por el plagio y la frase y acertar, pero es que incluso tu propio paper, porque ahora mismo yo he contado una cosa en un paper de una manera. Si la he contado de esa manera es porque es la mejor que he encontrado en ese momento, la que más me ha traído. Si yo vuelvo a repetir esa estructura de un párrafo en otro paper, porque voy a contar lo mismo, aunque lo use de otra manera, yo me veo obligado a reescribir esa frase porque si no me lo va a detectar como plagio, como autoplagio a mí mismo. Entonces voy a tener como que contarte lo mismo con otras palabras. Coño, si ChatGPT me puede plagiar mejor que yo mismo, pues coño, que lo haga. Porque esa tarea es absurda. Si yo te lo he contado así, será porque a mí me sale decírtelo así. Pero no tienes que cambiar como no. Ahora esta frase la mueves de orden para que no parezca que lo has copiado de ti mismo. Que es una cosa absurda que te etiqueten de plagio a ti mismo. Hablo de definiciones, y ese tipo de cosas. No, obviamente, si haces el paper igual, no, pero ese tipo de redacciones que te toca hacer, de introducción de conceptos y tal, es que muchas veces en realidad estás diciendo lo mismo, pero te tienes que inventar otra frase para que no parezca plagio. Ni un pero. Gonzalo, que te estamos interrumpiendo todo el rato. Digón. Sí, no, nada. A ver, yo quería decir que yo no comparto el entusiasmo que nos muestras aquí sobre cómo se puede redefinir la figura de la autoría. Porque, a ver, siguiendo un poco el ejemplo que dices, nos acostumbramos, el hecho de que como sociedad nos acostumbremos a cosas como, por ejemplo, la ley de fumar, que mucha gente acepte, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Estas dos son evidentemente positivas, pero también nos vamos acostumbrando a cosas que quizás no lo son y aunque no nos damos cuenta nos vamos acostumbrando a ellas, redefiniendo, por ejemplo, el rol del trabajo, etcétera. Y aquí yo creo que es importante entender por qué, al menos desde mi punto de vista, por qué entendemos la autoría como relevante para una publicación científica, al menos, que es de lo que estamos hablando aquí. Y en este sentido, alguien no es autor solo por contribuir a un paper, sino también porque es responsable de lo que se dice en el paper. Y yo me imagino un mundo en el que la contribución de ChatGPT a un paper no está clara, donde se utiliza de forma, vamos a hacer, indiscriminada, o al menos en el que no sabemos muy bien hasta qué punto el texto pertenece a la persona que autoriza el paper o a ChatGPT. Si ese paper luego es un fraude, ¿quién es el responsable de eso? ¿No? O sea, necesitamos como sociedad tener algún tipo de trazabilidad, de responsabilidad sobre lo que se afirma en un paper, por ejemplo. Entonces, al menos la figura de autor es útil. No voy a decir que no sea cuestionable ahora como está, porque lo es, pero pensando en GPT, creo que amenaza un poco la figura de la responsabilidad científica en este tema. Quizás, por ejemplo, estaría más abierto a que pudiéramos usar ChatGPT de una forma más abierta
si fuera posible compartir junto con el paper el prompt, el output exacto de GPT y, por ejemplo, todos los parámetros que se necesitarían para reproducirlo. Es decir, poder ver exactamente qué le has pedido a ChatGPT, qué te ha dado y cómo lo ha reformulado tu paper. Y así yo creo que sí sería posible compensar esa falta de responsabilidad por parte de los autores de utilizar GPT. Por ejemplo, no es un no, pero yo lo veo con mucha más cautela este tema. Que eso que comentas ya es el debate que se tiene en la parte de los coches autónomos. ¿Hasta qué punto, si un coche autónomo atropella a una persona y muere, ¿de quién es culpa? Sí. ¿Del ingeniero que ha programado el algoritmo? ¿De la persona que iba en el coche y no activó a tiempo algún sistema de seguridad? ¿De la persona que cruzaba? Y de hecho, una de las razones por las que el coche autónomo está ahí un poco parado es porque realmente solo tiene mucho sentido si todos los coches fuesen autónomos. Porque todos tendrían la misma excepción de responsabilidad y la misma toma de decisiones. Pero en el momento en el que haya un coche no autónomo, esa interacción legal de quién es la responsabilidad de que yo cometa una multa, por no hace falta matar a nadie. Si mi coche es autónomo y está programado, ¿hasta qué punto yo soy responsable de eso? Claro. Bueno, la respuesta me ha gustado mucho, Gon, la verdad. Y voy a matizar por qué odio el concepto de autoría con toda mi alma, ¿vale? Voy a decirlo literalmente, porque es que lo desprecio con mucho. Mi problema con el concepto de autoría lo he tenido mucho tiempo, porque hay un punto en el que yo cuando era más chavalito lo veía en cierto punto ridículo. Y además tú me has dado una respuesta que incluso me ayuda a colocarlo mejor, ¿no? Si yo, por ejemplo, llego... ¿Por qué digo que esto va a ser un problema para la autoría? Porque si yo llego y le pregunto a ChatGPT, por ejemplo, el state of art de la invariancia factorial, ChatGPT va a hacerme un resumen de un montón de cosas de la invariancia factorial sin citármelo en formato APA, ¿no? Eso es conocimiento. El problema es que lo que yo debería hacer de forma rígida es decir que el conocimiento tiene un autor, ¿no? Y eso es una cosa que ahí como que me genera una sensación muy disonante, ¿no? Porque el conocimiento per se nunca tuvo dueño. O sea, yo no referencio a la gente que me enseñó el ciclo del agua, ni referencio a la gente que me enseñó, por ejemplo, las marcas de coches, ni referencio a la gente... No referencio a nadie. El conocimiento es una cosa transversal y es su comunicación la que ha permitido que la sociedad avance, ¿no? Entonces, el problema viene cuando el tema conocimiento per se mezcla y la autoría del conocimiento, que no de la responsabilidad de llevar a cabo el trabajo, sino del conocimiento, recae en una persona... tiene derechos sobre ese conocimiento, no porque haya inventado algo, ¿de acuerdo? Sino porque ha dicho dos frases que es su propia reflexión. Todo este concepto es como contrario a la propia idea de comunicación y de progreso científico en mi cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hola, Phoebe. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, si yo le cambiara este papel en mi cabeza y en lugar de llamarlo autor, lo llamara responsable, yo me siento más a gusto. Ha sido responsable de llevar a cabo un trabajo científico, de diseñar la investigación y es responsable de las conclusiones finales que salgan. Y me parece muy bien que se cite la conclusión propia del responsable del trabajo. Pero choca con mi idea de que el conocimiento tiene dueño. Es un problema porque el conocimiento tiene dueño no por gusto, sino porque es negocio, ¿no? Entonces por eso me engorilo tanto. Yo no creo realmente que ChatGPT sea coautor nunca. Creo que será una herramienta que será utilizada con naturalidad en el futuro. Pero creo que recae mucho en el tema de lo que he contado antes. Yo supervisaré el trabajo más el día de mañana. No porque me guste más o menos, sino porque la sociedad y el progreso me va a empujar a ello. Tengo que ser responsable de lo que sale. O sea, ChatGPT no puede cometer... Si el fallo lo comete ChatGPT, mi trabajo como supervisor de una obra científica, como responsable de la misma, tiene que ser pagado por mí. Que también te digo, en nuestro campo vale con una carta de disculpa y si eso, ¿vale? Que tenemos publicaciones de auténticas barbaridades y ni siquiera se disculpan o datos inventados y aquí no pasa nada. Que es una barbaridad igualmente, ¿de acuerdo? Pero bueno. Pero esa argumentación te sirve en nuestro campo, sí. En nuestros campos concretamente, sí, claro, sí. Que no patentamos apenas nada, pero te pongo el caso de... Ya se está usando este tipo de modelos Transformer que a priori va para lenguaje, pero se está usando para el diseño molecular de fármacos. Lo he visto. Igual que puedes predecir una palabra, puedes predecir el próximo molécula para precisamente hacer un fármaco o un compuesto que se parezca mucho a tu competencia, pero no tenga patente, porque no esté registrada dentro de las... Bueno, sí sabéis que cuando se registra un fármaco no se registra ese, sino las 200 permutaciones posibles de simetrías y no sé qué para que no te lo copien y lo que sea. Claro, en ese caso,
Bueno, algo que haya salido ahí, ¿cómo lo patentas? Porque ahí ya no solo hay una responsabilidad y un concepto de autoría en el sentido de conocimiento, sino que hay un rédito literal económico cada vez que uses eso. Y eso tendrá que ir una persona o entidad, o una persona física. es que a lo mejor... Prohibido patentar a partir de ahora. Es que a lo mejor... claro, ya, o sea, ahora tengo más facilidad, por ejemplo, para elaborar medicamentos, ¿no? Automáticamente. Qué guay para todos. O sea, si mi problema es un problema económico, a la parte económica ya hablaré con ella, pero a nivel sociedad, que encuentro con más facilidad una vacuna o encuentro... Yo estoy contentísimo. ¿Qué es un problema para la industria farmacológica? Bueno, a lo mejor es que el concepto de industria farmacológica me molesta bastante. Y a lo mejor que se haga negocio de la vida de las personas me molesta bastante. Y a lo mejor la democratización de las posibilidades de elaborar un fármaco que, cambia 2 moléculas y la norma de esas 2 moléculas han cambiado, ahora me jode el negocio, no me disgusta. A lo mejor soy un anarquista, yo lo siento mucho, pero yo de este barco no me voy a bajar, lo siento mucho. Perdone, es que esto es engorilarse, ¿veis? Lo siento mucho, soy una persona amable, de verdad. Voy a calmarme. Mm. Y beben una taza de piolín después de esto. Eso es la mejor parte. Perdón, de verdad, o sea... Es autocompensación. No me va a contratar nadie el día de mañana con estos discursos. Ay. No sé si queréis comentar algo así como para cerrar. La idea un poco del directo, como comentábamos al principio, era ver si hasta qué punto estamos siguiendo un buen camino para conocer las habilidades humanas o el lenguaje en concreto, ¿no? Si queréis retomar esta idea o hacer algún apunte distinto o lo que sea para que quede aquí. Me gustaría decir que, como lo había comentado Alex hace como unas semanas, yo creo que esto deberíamos verlo con ilusión y cautela, Sí. pero es una oportunidad enorme para al menos la gente que trabajamos en psicología o ciencia cognitiva para participar un poco de esta revolución desde hace décadas ya, pero revolución de poder utilizar nuestro conocimiento sustantivo sobre cómo funcionamos los humanos para poder replicarlo luego en máquinas, como llevamos haciendo ya años, pero por primera vez tomar un poco de protagonismo y no dejar todo el trabajo a los ingenieros con todo el amor del mundo. Quique, creo que eres ingeniero, no lo sé, pero no lo sé, pero tomar un poco un rol activo en vez de simplemente pues recibir lo que hacen y tratar de criticarlo o de ponerle un poco de freno. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosita? Yo me uno a los agradecimientos de Albert al principio. Ha sido una charla súper entretenida y me ha ayudado muchísimo para pensar en cosas que ni me había planteado. Y coincido con Gon, con ser un poco precavido también un poco y no sacar como conclusiones precipitadas de lo que está pasando ahora, ¿no? Que también es mucha incertidumbre. Pero ha sido muy guay, así que muchas gracias a todos. Yo también aprovecho para daros las gracias a todos porque hablando de estas cosas reflexiono mucho sobre temas en los que a veces hablo solo en mi cuarto o paseando por la calle o con algún amigo y aprendo bastante. Y le doy 5 vueltas más a lo que ya le había dado 4. Así que ha sido súper chulo teneros aquí, chicos. Tanto a Gon y a Javi, que vienen esporádicamente, como a David hablando de su Embed Matrix, como a Diego dando su crítica, como a Nuria dando esos puntitos de reflexión. Gracias a todos, de verdad. Y a Alicia, evidentemente, pero Alicia ya lo sabe. Y también esto me ayuda mucho al FOMO. Al FOMO es real, el Fear of Missing Out de todas las cosas que están pasando. Y lo están diciendo un montón de divulgadores. Creo que al final yo creo que lo que nos vamos a llevar de estos días es cuando compartíamos esto y lo hablábamos. ¿Recuerdas cuando quedábamos y hacíamos estos directos para hablar de...? Entonces yo creo que merece la pena por hacer estos momentos de compartir ideas y reflexionar. Pero y sobre ese FOMO, ¿nos resulta ya como algo que ya hemos pasado por ello en el sentido de... Porque a mí me produce ya un poco de indiferencia en el sentido de que es como o sea, más allá de que me guste, pero como la sensación que tienes que hubo durante un tiempo, ahora ya más calmada, con redes sociales, me refiero. Que de repente se abre Instagram, soy un señor mayor, se abre Instagram,
de repente se abre TikTok, de repente se abre Mastodon, de repente Virril, de repente no sé qué, y es como, vale, pues no puedo estar en todas, tengo que priorizar, porque si no, no me da. Entonces yo creo que eso, precisamente en nuestra generación, yo creo que esa parte la tenemos un poco, ¿no? Ya vivida bueno, sé que me quedaré fuera de algunas cosas y eso me hará tener un lenguaje distinto de, pues, por ejemplo, si estoy en TikTok, si estoy en Instagram, que no tiene nada que ver, pero pues tengo que elegir, ¿no? O sea, no... ¿Supone más angustia el actual que la parte esta de redes sociales de ahora una, ahora otra? Nunca lo había comparado de esa manera con eso, pero es que esto está saliendo mucho más rápido, mucho, mucho más rápido. Va muy Yo, rápido, yo no lo voy. quería apuntar porque si no reviento que quería decirlo aquí, pero nosotros hemos percibido esto ahora como una discontinuidad en los modelos, pero porque no estamos encima de ellos. En los últimos años ha habido modelos que han hecho cosas muy parecidas a ChatGPT o cualquier otro modelo de los que no hemos sabido, como por ejemplo BERT o modelos anteriores, y ahora se ha democratizado más porque han implementado esto en una interfaz muy fácil de usar por todos. Pero quiero decir que quizás no estamos viendo una revolución tan real, sino simplemente es que se ha abierto y se ha formado un hype importante, que está guay vivirlo y tal, pero a mí personalmente no me preocupa tanto. Estoy un poco más del lado de Javi diciendo que quizás dentro de una semana aparecerá ChatGPT 200 y seguiremos aquí. Gracias. Pues eso me ha tranquilizado. A mí también. Bueno, pues Pues nada, chicos, muchísimas Yo, gracias. Oye, David, perdona, Didi. no, yo quería agradecer a todos por la charla, o sea, me sumo a los agradecimientos y las perspectivas de Nuria y de un poco todos. Y lo único que quería decir de disclaimer es que yo en concreto la posición que tomo es que yo creo que esto es una revolución muy tocha en realidad. O sea, yo estoy en la otra parte. Yo creo que hay que ser muy críticos, efectivamente, porque todo esto necesita de mucha evolución y ajuste. Pero yo creo que estamos en ciernes de algo que va a cambiar muchísimas cosas. Va a cambiar, es un game, o sea, va a cambiar todo el juego Hmm. en cuanto a muchas conceptualizaciones que tenemos alrededor de todo lo académico, lo docente, a nivel de robótica, a nivel de interfaz usuario, muchísimas cosas. Y yo la verdad que creo que aunque van a ocurrir cosas malas seguramente con ChatGPT y con estas tecnologías, yo creo que como siempre en la historia de la humanidad se acabarán solventando, gestionando y se irán cortando las cosas malas, amplificando las buenas y sacaremos mucho provecho de estas tecnologías. Esa es mi perspectiva y postura. Quería decirla por tener otra, para que se viera otro lado. Y nada, muchísimas Pero, gracias a todos porque esto es maravilloso. David, pero no crees, porque al fin, o sea, porque mi sensación es que tiene mucha responsabilidad el marketing que se le ha dado. Bueno, nosotros tenemos en estadística siempre un disclaimer hacia nosotros mismos de que la batalla nos la han ganado los informáticos en el tema de vender cosas, ¿vale? Hacia afuera. Quiero decir, tú si tú tuvieses... hago la pregunta ahí para reflexionar, a lo mejor no es la mejor manera de acabar, pero si tuvieses que decidir qué es más revolucionario, lo actual o el señor que inventó la regresión en el 1800 y pico, ¿qué es más revolucionario de las dos? Yo diría que en su contexto ambos lo son. Es que, quiero decir, hay múltiples criterios con los que podría evaluar y darte distintos juicios a esos dos escenarios y preguntas. Pero a día de hoy, con el contexto que vivimos, esto es una locura, chavales. Si estamos en chat, o sea, tenemos GPT-4, que lleva 100 días salido el chat GPT 3.5. Yo no sé 2025 cómo va a ser la historia, pero pinta guapa. Por lo menos para mi punto de vista. Nada, meteremos prompts mientras escuchamos a Raúl Alejandro, David, no te preocupes. Ese es el mejor modo. Gon, ¿que vas a decir algo que te he visto? ¿No? Ah, vale, perdón. Pues chicos, si lo veis bien, vamos cortando por aquí. Muchísimas gracias de verdad por todo esto, por estar aquí. Gracias a la gente del chat por participar. Nos hemos enfrascado mucho en la conversación, pero aún así hemos tenido tiempo para ver lo que comentabais. Y nos vemos la semana que viene, si no me confundo, Ali. Nos acompaña nuevamente Javi, que está aquí abajo, para hacer un taller sobre cómo programar en R con Tidyverse, que es la versión alternativa
o más elaborada de programar en R, que es alternativo a R base. Y poquito más, chicos, que tengáis una feliz semana. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por todos y un besito enorme. Venga, chaito. Chao, gracias. Chao. Adiós, muchas gracias.